Menéndez visto en perspectiva histórica como parte de los grupos dominantes que formatearon la Argentina a fines del siglo XIX y que organizaron lo que fue el Estado Nacional y que pusieron en marcha un modelo de país. En aquel momento, agroexportador, pensado para el mercado mundial y no como un desarrollo autónomo de Argentina, un desarrollo industrial, con crecimiento del mercado interno, con desarrollo del movimiento de trabajadores. Bueno, Menéndez es un representante muy fiel de ese proyecto político que en el fin del siglo XIX motorizaron, pusieron en marcha Mitre y Roca, y que Menéndez junto a Videla y compañía y Martínez de Oz intentaron retomar el 24 de marzo del 76. Menéndez de alguna manera es una síntesis de lo que han sido nuestras Fuerzas Armadas, profundamente antipopulares, antidemocráticas. Venimos recién de hablar una charla acá en la Feria del Libro precisamente sobre el paradigma represivo, ¿no?, que atraviesa a nuestra cultura política, y Menéndez es un fiel representante de ese ejército argentino que debilitó como ninguna otra institución justamente el sistema democrático, que por suerte los argentinos en octubre vamos a cumplir 30 años ininterrumpidos. ¿Por qué costó tanto desentrañar esta teoría de los dos demonios, como que los personajes más o menos malos, como serían los militares, justificaron su accionar para eliminar a un personaje muy malo como era la guerrilla? ¿Por qué esa teoría de los dos demonios caló tan hondo en la sociedad argentina? Y caló hondo porque fue una estrategia que se planteó Alfonsín, entendí desde el punto de vista de él en el momento que asumía, pero que justamente escondía el fondo de la cuestión, que era pensar o repensar cuál es el origen de la violencia política, digamos. Que justamente las principales responsables de generar la violencia política fueron las Fuerzas Armadas, las organizaciones guerrilleras que surgen en la década del 60, principios del 70, son una respuesta a esa violencia política de los sectores dominantes históricos que jamás se plantearon la construcción de una Argentina para todos. Y ellos, bueno, fueron la representación tal vez más violenta, radicalizada de toda una sociedad, o de amplísimos margen de la sociedad, que se habían organizado políticamente para disputar el poder a los sectores dominantes. Lo que está en juego en la década del 70 es la construcción de una Argentina distinta a la construcción del socialismo nacional, o justamente la instalación de un modelo ultraliberal, como fue el que terminó aplicando la dictadura, que venía a desmontar todo ese estado benefactor, toda esa pequeña y mediana industria nacional que había crecido básicamente con el peronismo, y que se plantea la construcción del socialismo. Entonces, digamos, fue vino muy bien cuando aparece la democracia, cuando retornamos a la democracia en el 83, hablar de dos demonios para sacarse la culpa de lo que había sido la sociedad argentina, que había aplaudido o acompañado prácticamente todos los golpes militares de 1930 hasta 1976. Entonces, de alguna manera, buscaban chivos expiatorios, en este caso los malvados militares y los locos guerrilleros, que no habían sumido el nivel de violencia, cuando justamente la violencia tenía mucho más historia, y esa violencia guerrillera era el resultado de una violencia muchísimo mayor, ¿no? Entonces, yo en el libro intento desbaratar esa teoría de demonios que vuelve hoy a través de autores muy peligrosos, como por ejemplo uno de ellos, porque son sutiles, más inteligentes, como Seferino Reato, ¿no? Sí, que en estos días está exponiendo una nueva teoría de los dos demonios en una provincia donde desde los estratos oficiales de la provincia también se está reivindicando una teoría de los dos demonios, la figura del tercer Perón. Así es. Digamos, cuando hablamos al principio del programa, decía 30, 40 años en la historia argentina, no es mucho, no estamos lejos. Quizás con el avance en la democracia de que en las escuelas militares hoy no se estudie la teoría del enemigo interno, ¿no? Como muy en tu libro queda muy narrado por qué Menéndez es uno de los que ha estudiado y ha llevado a la práctica esa teoría de la doctrina interna, donde el enemigo era el otro argentino, ¿no? Así es, digamos, una teoría instalada, digamos, por los franceses a fines de la década del 50, pero que le vino muy bien a los sectores poderosos de la Argentina para justamente con el fantasma del enemigo del comunismo aniquilar cualquier tipo de desarrollo del proyecto nacional que intentara una Argentina autónoma, independiente de los grandes poderes internacionales. Lo que acabas de decir vos es una lucha absoluta la que se está dando hoy, y hay que darle, y el libro mío y otros libros intentan hacer un aporte en ese sentido. Justamente el gobernador de la Sota lo que reivindica es para él el mejor Perón, para mí es el peor Perón, o sea, el Perón que vino a aniquilar a todas aquellas organizaciones y militantes que hicieron posible su regreso, de ese regreso, plantear básicamente por esa militancia revolucionaria que nunca acordó con los sectores dominantes, nunca negoció, y le puso el cuerpo
para derrotar a la dictadura de Onganía. La Onganía la Lanús Levito, ¿no? Entonces, digamos, que De la Sota esté reivindicando justamente a ese Perón y no al primer Perón, o que planteó justamente el desarrollo de una Argentina industrial, habla mucho de quién es uno y otro, ¿no? O sea, de negar la historia a Cámpora, bueno, es negar justamente para mí, desde mi punto de vista, lo mejor del peronismo. Pero bueno, tiene como 80 y cuantos años, ahí ayudado por sus colaboradores, sentado ahí, era una foto perfecta de lo que justamente son los sectores más regionales y concentrados de la provincia de Córdoba, sentado ahí para escuchar ese relato que es, insisto yo, una estrategia inteligente de los sectores de poder de embarrar y de denostar todo lo que fue la lucha revolucionaria en la década del 60 y 70, ¿no? Camilo, ¿crees que la lucha esta antisubversiva que inició Menéndez tiene algún parangón hoy en la realidad, o digamos, no un parangón, alguna posibilidad de desarrollarse hoy en la realidad estos grupos de poder? ¿Qué posibilidades tendrían en la Argentina de coartar la posibilidad de que se desarrollen estos procesos latinoamericanos? ¿Cómo lo ves desde tu experiencia investigada y desde tu experiencia de participación en política de hoy? Digo, a ver, en la década del 70 justamente eran toda la política y todas las organizaciones y la organización popular de la sociedad argentina el enemigo de los sectores concentrados. Hoy, lo vienen siendo en la Argentina y en la América Latina, los gobiernos populares son los enemigos de los sectores concentrados. Hoy es imposible pensar, digamos, en un protagonismo militar en la política argentina, porque justamente si hay una conclusión positiva de lo que fue la nefasta última dictadura, es que quiero pensar que los argentinos no vamos a volver a caer más en ese tipo de cosas, pero los gobiernos populares, los gobiernos democráticos son erosionados hoy por otros actores políticos, entre los cuales, sin ningún lugar de dudas, el papel fundamental está en los medios hegemónicos concentrados en las grandes corporaciones mediáticas que erosionan de una manera constante, permanente y sistemática el desarrollo de proyectos políticos autónomos y populares. Entonces creo que el enemigo hoy son justamente esas grandes corporaciones mediáticas que están poniendo en cohesión y desestabilizando de forma permanente con la construcción de una opinión pública opuesta a lo que son este tipo de experiencia política, y si lo vemos en toda América Latina y en otros lugares del mundo, donde justamente hoy los enemigos de la democracia son los grandes medios concentrados de comunicación, que defienden intereses económicos, no defienden ni libertad de expresión, ni el derecho a la comunicación, ni ninguna de esas banderas que ellos utilizan para legitimarse en la sociedad. Bueno, el Angelós, que hoy está sentado ahí frente a Reato, en tu libro aparece muy claro dónde estaba en la dictadura. Cuenta el libro Cachorro quién era Angelós en toda esa negociación con la dictadura, en plena dictadura, un actor, un apoyo civil importante de Menéndez, ¿no? Fundamental, una de las partes fundamentales del apoyo civil de Menéndez fue Eduardo César Angelós, quien iba todas las semanas al comando del Tercer Cuerpo de Ejército a solicitar al general Menéndez, que era un semidios en lo que fueron el Tercer Cuerpo de Ejército y principalmente en Córdoba, para sacar intendentes peronistas de otros partidos, para poner intendentes radicales, y logró que 100 intendentes radicales mantuvieran el poder o asumieran el poder de la mano de Menéndez. Y va a ser esa relación justamente construida en el Olimpo político de Menéndez la que le va a garantizar a él, cuando ya se abre el proceso democrático, ser parte de un actor fundamental de los actos públicos y de toda la política angelosista, porque Menéndez era un invitado de lujo y especial a todos los actos que hacía el radicalismo con Eduardo César Angelós, así que una complicidad absoluta. Pero no solamente Angelós, sino varios de los que hoy estaban ahí también en esa charla con Reato, sin lugar a dudas fueron el soporte civil de Menéndez en los años 70 para justamente aniquilar cualquier tipo de resistencia a un orden económico ultraconcentrado que destruyó la industria nacional, que destruyó el salario, que destruyó el trabajo y que quintuplicó la deuda externa. O sea, no hay nada, ningún aspecto positivo de lo que fue esa experiencia política. Cuando decimos 30, 40 años, decimos no quedan lejos, porque vos estás contando escenas de 40 años de horror que tienen personajes que en la política actual han sido asociados y hoy son candidatos, como el doctor Oscar Aguad, que en esos palcos que vos mencionás era uno de los presentes, junto a Angelós, junto a Mestre y junto nada más ni nada menos que a Menéndez. En la charla nuestra estaba Luis Urquiza, el policía que fue torturado por la D2 y tuvo que auxiliarse en Dinamarca, y que fue quien tuvo que ver cómo el gobierno de Ramón Mestre, en el cual Oscar Aguad era ministro de gobierno, intentaba ascender al rango de subjefe de policía, nada más ni nada menos que a Tucán Giannicelli, uno de los principales responsables integrantes de la patota del D2 en la década del 70. Entonces, digamos, en la charla que teníamos nosotros estaba Luis Urquiza, en la charla que se refería un rato, no estaba Aguad, pero sin lugar a dudas, gente de su equipo, o integrante, ¿no?, de esos sectores del radicalismo ultraconservadores
que le hicieron muchísimo daño a la Argentina, y a Córdoba en particular, porque digamos, empezando por el gobernador de Lesoto, que fue uno de los que integraron los comandos civiles que derrocaron el 28 de febrero de 1974 a Ricardo Obregón Cano y a Tiro López, ¿no? O sea, para poner las cosas en su contexto. Bueno, esos son los personajes que reniegan de esa historia, y vos decís que 40 años no son mucho, en Córdoba hace 40 años que gobierna la derecha y los resultados están a la vista, ¿no?